Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Hoy continuamos con nuestra serie Agresores Silenciosos junto a mi hermano Eddie Amílcar Osorio. Bienvenidos a un diálogo más, un saludo especial a todos y esperamos que usted pueda tener un buen tiempo de diálogo y de aprendizaje esta tarde. ¿Van Eddie, cómo está? Contento, hermano Carlitos. Buenas tardes a todos. Un gusto poder estar aquí nuevamente en Diálogo de Fe y Salvación, episodio 159. Así que estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta ustedes a través de las distintas plataformas. Si usted está en Facebook Live, ya vimos que hay algunos ahí en Facebook Live. Así que bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles 11 de septiembre, mes patrio. Ya estamos en el Viva la Patria. Mes, ¿cuántos años son de independencia este año? 200 y algo, ¿no? 202, 203, por ahí. Así que bienvenidos todos. Y también a quienes estén a través de la radio también, a través de Radio Alternativa, Radio Cultural Amigos. Bienvenidos. Por las diferentes empresas de cable, pastor, hoy tuve la oportunidad de platicar con varias personas, fíjese. Y uno de ellos, y quiero enviar un saludo a nuestro hermano José. Nuestro hermano José desde Lagunetas, pastor. Sí, pues. Allá por San Miguel, ¿se recuerda? Estuvimos trabajando por ahí al Centro de Salud en Palmarcito. En el cruce. Bueno, Lagunetas sigue, ¿verdad? Y sí, nosotros pues, cruzábamos a la derecha. Pero un saludo especial a los hermanos. Nos ven por Cable Unión. Cable Unión. Sí, pues. Saludo especial, hermanos, allá. Ahí nos ubicamos un día de estos y platicamos. Asimismo, también saludo especial a doña Lucy Orrego de Díaz, pastor. Me Así regaña es. Siempre, le cuento. Ahí estoy esperando el programa saludo, y no me saluda. Así que un saludo especial a doña Lucy. También por ahí un hermano, olvido el nombre, miembro del tabernáculo también se encontraba y nos comentaba que pendiente del programa y así, varios más. Así es. Muchas personas que ven a través del canal. Saludo especial a todos. Así es, queremos mandar un saludo también cordial hasta, bueno, no sabemos todavía si alguien nos escucha allá por el sector de, por ejemplo, del norte de Guatemala, ¿no? Sí. Quiché. Parte de Alta Verapaz también, Cobán, Chamelco, San Cristóbal Verapaz, Santa Cruz Verapaz, Ixcán, Quiché. Entonces por allá es primer ingreso o recientemente ingresó el canal algunas empresas de cable. Entonces si alguien nos está escuchando por allá, un saludo cordial y mándenos también por allá, por favor. Saludos a los hermanos. Así es. Saludamos a los hermanos de Buenos Aires. Me van a exhortar, pero Buenos Aires, Morales y Livingston y Zabal, sí. ¿Verdad? Buenos Aires, Livingston y Zabal. Estuvimos ahí y la verdad fue una bonita experiencia compartir con todos, con algunos hermanos ahí que nos ven a través, por ejemplo, de Cable Medina, a través de Isavisión y a través de, olvido el nombre de la empresa que está ahí por la parte del Motagua. Pero hay Vanavisión de banano, ajá. Llega. Entonces, que cubre el Valle del Motagua. Entonces, y hay muchas aldeas por ahí. Sí. Vimos gente, de hecho, de Playitas que llegó a la actividad. Saludo. Mire, País es un pueblo exagerado. Así es. Iban a llegar algunos hermanos de Río Dulce, algunos hermanos de Santo Tomás de Castilla que ya no pudieron llegar por el factor lluvia. Pero sí estuvimos compartiendo ahí con los hermanos de Playitas, también con algunos hermanos de Buenos Aires, de ahí del lugar donde se hizo el evento. Un saludo al pastor Ever Vega también. Saludos, pastor Ever. Un gusto poder saludarlo allá y poder compartir con ellos y así con toda la gente. Tengo muy buenos amigos en Buenos Aires, por cierto, pastor. Mire, pues, qué bueno. Unos amigos que no sé si mirarán el programa, pero por si lo miran, un saludo especial a la familia Menéndez por ahí. Así es. Bien. En fin, un saludo cordial a todos. La gente, así es. Gracias por estar pendientes y por
gustar del programa, pastor. Así es, así es. Así que damos gloria a Dios por eso. Amén. Muy bien, pastor. Hoy vamos a hablar un poco acerca de los resultados. Así es. O sea, hablamos un poquito del otro extremo. ¿Se recuerda del programa anterior? Hablamos un poquito acerca del extremo también del pastor débil. Lo iba a citar a usted, pero mejor no lo voy a citar porque puede ser malinterpretada la palabra, ¿verdad? Del pastor débil, pastor. Hablamos un poco también de cómo eso lleva también un discipulado light y una iglesia que es más que una iglesia, es un club, pastor. Así es. Un club social, ¿verdad usted? Así es. Entonces, vimos esa y hablamos parte. de que no es ese el modelo que tampoco abogamos, ¿verdad? Tampoco el pastor bonachón. Exacto. Ahí, que todo está bien. Exacto. Y todo es bendición y todo, ¿verdad? No, o sea, hay realidades. Sí. Y, Y una de las cosas que yo creo que también hablábamos y que creo que es importante es que ambos extremos son igualmente peligrosos, ¿verdad usted? Claro. Por un lado, la gente que abusa espiritualmente de los miembros de la iglesia, pero por otro lado también quienes los consienten y los reducen a niños espirituales, ¿verdad? Los miman. Entonces, exacto, demasiado mimo espiritual podríamos decir. Sí, eso le iba a decir, tema para prédica. Mire, no, es que me venía a la mente de la misma forma en que usted cría un hijo mimado. Viejo, ya se imagina ese tipo por siendo adolescente. Exacto, ajá. Uy, entonces, de la misma forma podemos verlo desde la perspectiva espiritual. Correcto. O sea, es un patojo. Hay etapas. Exacto. Y va a ser una persona a la cual no va a echar raíces, no va a madurar, pastor. Sí, el mismo Pablo dice, ¿no? Yo cuando era niño hacía cosas de niño, pero cuando ya fui adulto, pues hago cosas de adulto, cosas de hombre, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que hay una etapa, hermano Carlitos, no sé qué piensa usted, para ciertos mimos espirituales. Bueno, no sé si al principio. Ajá, tal vez hay una etapa en donde... Mire, yo creo que... de cierta forma es aceptable eso, ¿no? Con los bebés espirituales hay que tratarlos como tal. Porque es una etapa normal, ¿no? Exacto. Ahora, lo normal es que no permanezcan en esa etapa. Es que, mire, usted en algún momento planteaba de que corremos el peligro como creyentes de no crecer, sino que envejecer. Así es, exacto. Porque es triste permanecer en una etapa niña siendo un gran adulto de edad, entre comillas, cristiana. Exacto. Entonces, el factor tiempo juega un papel importante, pastor. Sí, de hecho... El escritor a los Hebreos lo explica, capítulo 5, verso 14 de Hebreos, de que conforme el tiempo, obviamente, hay una lógica ahí que encontramos. Ustedes, de tanto tiempo que tengo, ustedes deberían ser ya maestros, que tengo que venir a hablarles aquí las primeras cosas a ustedes. Sí, o sea, ¿qué onda con ustedes? ¿Va? Es lo que dice ahí el escritor, ¿va? Es una vergüenza que venga aquí todavía a hablar de los primeros del ABC, de la historia redentora, cuando ustedes deberían ya estar enseñándole a otro. Exacto. Entonces, ese es el punto. Hay un factor tiempo ahí, ¿verdad? Yo creo que en la etapa principal, en la etapa primera, pastor, sí, creo que es necesario tener esa paciencia con la gente. La gente está comenzando a vivir una nueva vida en Cristo y no es fácil, obviamente, venir una vida del mundo, venir una vida ciega, vamos a decirlo así, una vida sin poder ver el reino, sin haber nacido de nuevo. Recuerda que los dos factores del nuevo nacimiento, pastor, a veces solo lo relacionamos, fíjese usted, con la parte de la entrada al reino, pero hay otro factor importante, ¿sí? Que el que no naciera de nuevo sino puede ver. Y ese ver es clave. Sí, ahorita que usted cabal mencionaba eso también, hermano Carlitos, yo recuerdo también, vino a mi mente inmediatamente el pasaje de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, ¿no? Cuando Pedro, en este caso, que es el escritor, dice: como todas las cosas que pertenecen a la piedad y se nos han sido dadas por su divino poder, vosotros pues, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y empieza a enumerar él una serie de factores o de frutos, podríamos decir, que somos nosotros los responsables de cultivar, ¿verdad usted? Que nosotros tenemos que cultivarlos con paciencia, ¿verdad? Claro. Ya, y de último, Pedro dice, el que tiene esto, dice, porque teniendo estas cosas, dice, no van a estar ustedes ociosos y sin frutos. Pero luego da la vuelta y dice, pero el que no tiene estas cosas, dice, está ciego, dice. Olvidando la antigua purificación de sus pecados pasados. Sí, qué triste. Exacto. Es triste. Ahora aquí hay que entender algo. Un creyente mimado llega a un punto de nunca tan siquiera ver el reino, pastor. No desarrolla. De entenderlo.
No desarrolla. Y de comprender cuál es su rol personal en el reino. Sí, yo creo que también, hermano Carlitos, esto propicia en la iglesia, o sea, una iglesia, por decirlo así, ¿verdad usted? No sé si existe una iglesia así, pero una iglesia niña espiritualmente hablando es un ecosistema en donde se viven peleando por cualquier cosa, ¿me entiende? Porque pleitos por la pintura del templo. Exacto, porque hoy dieron café y era fresco. Sí, no, o para el aniversario de la iglesia unos quieren pan con pollo, otros quieren pan con frijol. Exacto, o sea, y como no ganó la propuesta de mi propuesta de pan con frijol con quesito y salsa, me enojo, ¿va? O sea, ay, Señor bendito. O sea, imagínese usted estar ocupados en esas cosas cuando hay tanto en el reino. Me refiero al quehacer del reino, ¿verdad usted? Deberías estar haciendo discípulos. Exacto, en lo que nosotros deberíamos de estar ocupados, ¿verdad? Sí. Mire, pastor, yo pienso que la iglesia en términos generales necesitamos regresar, pastor. Necesitamos regresar a la verdadera senda antigua. Y cuando decimos la senda antigua estamos hablando del Nuevo Testamento, no de la iglesia de 1936. No. La que cantaba a capela o la que cantaba no usaba la batería, ejemplo, cosas así, ni guitarra eléctrica. O también, ¿qué? Castillo fuerte nuestro Dios. Sí. O sea, y música sacrosanta, ¿verdad? No estamos refiriendo a la senda antigua, estamos refiriendo a la senda del Nuevo Testamento. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que hacemos hoy en día, pastor, que la verdad no terminan de encajar. Exacto. Con la cultura del Nuevo Testamento. Es por eso que tenemos ciertos problemas de fondo que hemos hablado. Por ejemplo, con relación al proceso discipular, con relación al proceso de cómo la gente hoy en día le cuesta expresar su fe. Entonces, ese proceso nos está dando. Exacto. Esa multiplicación de los discípulos nos está dando. Sí, y creo, fíjese que la iglesia está, mire, pastor, en una etapa en donde es muy dependiente de otra gente. Sí, pues. Es muy dependiente de los ministerios pastorales. Yo creo, pastor, que el ministerio pastoral hay que entender el poimén bíblico, el griego poimén, el guiador, el que guía. Pero la oveja es la que come. Así es. Ella tiene que comer. Exacto. ¿Sí? O sea, usted la que abre la boca y la que mastica. A usted cuando tiene hambre, usted no necesita que el churrasquito se lo den así. ¿Por qué? Licuado a cucharadas. No, usted va y se lo devora. Exacto. Y dependiendo cómo quede el asunto, pide otro, pero lo pide usted. ¿Sí? Exacto, o sea, sí. Esa parte necesitamos, pero somos dependientes. Sí. ¿Sabe? Y hasta cierto punto la gente muchas veces echa las culpas a veces al pastor. Y aquí nos vamos a otro punto. Es por eso que anchamos los ministerios pastorales. Sí. Se infla, el ministerio pastoral se ancha porque piensa que él es el dependiente. O sea, que toda la gente depende de él. O sea, cuando digo depende de él, me refiero a una vida específica en donde la persona específicamente, personalmente busca del Señor, pastor. ¿Sí? Entonces, hasta cierto punto sí somos participantes de la fe de la gente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la confianza de enseñarles el texto bíblico. Correcto. Somos parte Así es. de la guianza, pero no del todo, pastor. Exacto. Sí. Yo creo que en algún momento lo hemos hablado más de una vez acá en el programa, ¿no? Que nuestra función como pastores es proveer, ¿no? Es guiar, es apacentar, proveer, nutrir, ¿verdad? Usted con ese alimento sólido, ¿verdad? Pero también la oveja, no olvidemos que también el pastor es parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Claro. Y la oveja también, y ambos tienen a su responsabilidad el sacerdocio universal del creyente, ¿verdad usted? Exacto. Ya que todos somos sacerdotes, ¿verdad? Todos podemos presentarnos ante Dios con ofrenda agradable y todos tenemos en cierta forma las mismas responsabilidades delante del Señor, ¿verdad? Exacto, claro. Entonces, por lo tanto, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuál es el resultado final, pastor, de un pastor abusador? ¿Sí? En cualquiera de los extremos. Ojo. En cualquiera. En cualquiera de los extremos. Ya sea consintiendo o abusando. Exacto. Ya sea ser un pastor abusador o ser un pastor abusador consentidor, porque también es abuso. Exacto. Porque es una ofensa al intelecto de la persona. Así es. Es una ofensa, es un daño que está haciendo a la persona. Lo está rezagando, literalmente. Sí, cuando la persona le está entregando su confianza. Así es. Porque, por ejemplo, existe hoy en día un alto porcentaje del pueblo de Dios, pastor. Lo que dice el pastor. Exacto.
es lo que dice el pastor. Sí. Por ejemplo, hay gente hoy en día que todavía le pregunta al pastor si está bien el muchacho el que le gusta, si sí o no. Sí, pues. ¿Ah? Sí, ¿me entiende? Sí. O sea, preguntas de ese índole, ¿verdad? Sí, O sea, hay gente que lo que el pastor diga, Creo yo que está bien tener la confianza sobre las personas, pero nunca el espíritu crítico. Sí. Nunca. Siempre la puerta a la desconfianza. Yo creo que una cosa es guiar, ¿verdad? Apacentar, pastorear, que es la labor que el Señor nos ha encomendado. Pero otra labor muy diferente es mandar y controlar. Exacto. Ya, la ilusión del control, ¿no? Del poder sobre la gente. Exacto. Ejercer presión, que hay exigencia de parte de la pastoral. Eso ya no es una pastoral bíblica, sino una pastoral que abusa de las personas. Y máximo en estos tiempos que vivimos hoy en día, yo creo que estamos llamados, pastor, a tener mucho cuidado. Sí. ¿Por qué? Porque usted, mire que lo decimos de una perspectiva pastoral. Nosotros le decimos aquí a la gente, dude. Exacto. No está mal dudar. Sí. O sea, cuestione. Tenga la puerta abierta a que el Al fallo. ministro, exacto, puede equivocarse. Exacto. Puede equivocarse. Sí. Aún el más ultra sana doctrina, entre comillas, puede equivocarse. Sí. Todos podemos equivocarnos. Sí, Entonces exacto. creo que tenemos que tener siempre esa puerta, pastor, de precaución, esa astucia. Yo creo que el Señor no se equivocó en decir que copiáramos la astucia de la serpiente, ¿verdad? Así en es. un sentido de entender la sagacidad. Así es. Sí, tenemos que ser sagaces y aún en la vida espiritual es muy importante esta parte. Hay un comentario que me encanta a mí de Jordan Peterson, pastor, este profesor canadiense que es un crack, ¿verdad usted? En cuanto al pensamiento. Obviamente, pues, cosas que discutir con todo su mensaje, pero me encanta esa parte que utiliza de la sagacidad. El pueblo de Dios hoy en día, el cristianismo hoy en día, el promedio inteligente hoy en día tiene que ser sagaz. Exacto. Para escuchar todo, para estar atento hacia dónde me lleva esta idea, hacia dónde me trae, qué provoca, porque todo tiene un objetivo. Así es. Entonces, escucharlo, entender. Mire, pues, no ser todo, decir sí a todo, ¿verdad? Usted, no, ser gente la cual está despierta. Que analice, que procese. Exacto. Sí. O sea, no seamos ¿qué? Como dice la palabra, personas de doble ánimo que somos traídos por cualquier viento, ¿verdad usted? Así es. Entonces, tenemos que tener muy bien claro esta parte, pastor. Es un reto, pienso yo, hermano Carlitos, porque vivimos en una cultura, la cultura que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Es una cultura muy cambiante. Claro. Y nosotros estamos llamados a perseverar en la verdad, ¿verdad? Usted en la verdad de Cristo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, los peligros del abuso espiritual, tanto de un lado como del otro, dijimos, ¿verdad? ¿Cómo puede y suele acabar el proceso Buenísimo. Ponga atención. de abuso o de consentimiento espiritual, ¿verdad? Usted, ¿En qué termina el creyente? Exacto, lo vamos a resumir en una sola palabra. Destrucción. Oiga. Destrucción. El pastor abusador, el plomoso legalista, Ajá. como Y aquel otro también, mimoso sería, ¿verdad? El pastor mimoso tiene como resultado destrucción para la vida del cristiano. Destrucción. Y se puede ver esa destrucción, mira, hermano Carlitos, en 3 niveles o en 3 esferas. Número 1, en la esfera personal. Crisis de fe en la gente. Y vamos a desglosar esto al regresar después de la cápsula, ¿no? Sabe, mire, porque ya vamos a la cápsula en un ratito. Sí, pero mire, pastor, yo creo que esto es clave. Hoy en día, un alto porcentaje de la juventud tiene crisis de fe. Buen punto. Pero mire, vamos a seguir después de la cápsula. Exacto. Sí, por cierto, saludemos a la gente que está en el Facebook Live. Así pastor. es, queremos saludar a nuestro hermano Juan Alonso Mellado. Juan, le vamos a dar el balón de oro, pastor, que está en todos los programas. Gracias. Así es, Juanito. un saludo, hermano Juanito, gracias por estar con nosotros, hermano Edilson, Josafat Alvarado López. Dios le bendiga, hermano Edilson, muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, hermano Carlitos, hay alguien más ahí en Facebook que nos ha comentado. Hermana Damaris Torres, también, hermano Walter Díaz. Un saludo. Desde Radio Alternativa. Así es, un saludo a Walter, gracias por estar con nosotros. Desde Dallas, mire usted.
Dallas, Texas, nuestro hermano Philly Bustamante. Así es. Hablando de churrascos, está ahí, hermano Phil. La tierra de los churrascos andantes. Tiene dice. ganas de venir aquí. Y lo que estamos pensando es llevarlo a comer buenos churrascos. Una carnita asada. Así que ánimo. También nuestro hermano Jaime Osorio, oriundo también de la ciudad de Xuxo, arriba, pastor, pero así es. Hoy en día está pastoreando allá, zona ¿qué? Usted sabe bien la zona. Zona 24, Zona creo 24. que todavía está por ahí. Saludos especiales, hermano Jaime. También hermano David Chacón desde Ipala. Así es. Muchas gracias, hermano David. Sí. Hermana Marisa también nos está viendo ahí. Hermana Marisa, de hecho, andaba en el equipo con Amigos TV en Buenos Aires. Así que un saludo, hermana Marisa. Muchas gracias por estar con nosotros. Pero no es la hermana de Saúl, hermano de Saúl, no, ¿verdad? No. Es hermana Marisa. Estuvo en el equipo también la semana anterior, ¿verdad? Así es. No, y también está colaborando con un segmento que se llama Metamorfosis en Amigos TV. Excelente. Y desde zona 7, no hay que decir Xuxo abajo, que zona 7, Elizabeth Machorro de Osorio. Así la señora de esposa de don Ronald Osorio. Saludo especial. Ahí se agregó hermano Moy. Mire, vamos a ponerle 0, hermano Moy, por venir hoy tarde al programa. Así que, bienvenido, hermano Moy. Hermano Boris Díaz, desde el Palmar. Saludos, hermano Boris Díaz. Y también Douglas Osorio. Saludos, Douglas. Dios te bendiga. Pastor Douglas. Pastor, ¿listo entonces? Estamos listos. Vamos con la cápsula del día. Vamos. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. En la cultura en la que vivimos, hablar de política y religión se ha vuelto un lío tremendo. Porque resulta muchas veces que cuando hablamos de política no podemos hablar de religión, según algunas personas. Y cuando hablamos de religión no podemos hablar de política. Y déjeme decirle, quiero compartir con usted algunos pensamientos al respecto. Y quiero empezar diciendo que somos personas como creyentes. Y quiero decirlo de esta manera, como discípulos de Cristo, responsables tanto del Evangelio, de transmitir el Evangelio, como de impactar la cultura circundante a nuestro alrededor, somos responsables de hablar la fe, de impregnar la fe, de esforzarnos, de poner todos los medios que estén a nuestro alcance para que la fe cristiana permee todos los ambientes, todos los círculos sociales, todos los grupos en los cuales nosotros estamos, sean estos grupos familiares, sean grupos sociales, culturales, de amigos, en cualquier círculo, usted y yo como discípulos de Cristo estamos llamados a pregonar el mensaje. Sí, a pregonar el mensaje. Y no estoy diciendo que usted arme lío donde quiera que vaya, ¿verdad? Sino más bien que establezcamos relaciones saludables con las personas y que a través de esas relaciones nosotros podamos compartir la fe bíblica con otras personas. Y es que este tema suelen ser dos temas muy espinosos, religión y política. Y casi siempre, no casi siempre, estamos viviendo en medio de una cultura altamente polarizada. Las redes sociales son un ejemplo de ello. Si usted entra a X, si usted entra a Facebook, si usted entra a Instagram o cualquier otra red social y ve y sigue las tendencias en cuanto a opiniones políticas y de religión, se dará cuenta la polarización que hay y la cultura, como algunos la han llamado, la cultura de cancelación hacia ciertos temas, que no sé quién se lo ha inventado, pero dicen que no pueden mezclarse. Y yo quiero hablarles hoy que sí es posible hablar de religión en un ambiente cristiano. Y sí es posible hablar de cristianismo, de fe cristiana, en medio también de la política. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay un primer recurso que debemos tomar en cuenta. Y este primer recurso es la humildad. La humildad es una cualidad tan atractiva que le abrirá paso a usted frente a las personalidades más duras con las que se tope. No importa cuán contraria sea la opinión de otra persona. Porque vivimos en un mundo, ¿no?, en donde se discute, en donde constantemente discutimos, tanto personalmente como en redes sociales, sobre izquierda, sobre derecha, sobre esto, sobre lo otro. Y a eso se le agrega también el tema de religión. Y muchas veces quieren a nosotros como cristianos excluirnos
de dar opiniones en esos sitios. Sin embargo, sí podemos hacerlo de forma mansa, de forma prudente, hablando la verdad de Cristo, pero siempre de una forma humilde. Este enfoque de humildad, mire, aporta seguridad y reduce la actitud defensiva porque valida y respeta a la otra persona sin exigirle que esté de acuerdo con nuestras conclusiones. Las personas se sienten seguras y relajadas cuando sienten que usted las respeta profundamente y confían más en usted. Este enfoque también hace que la conversación sea más lenta y nos vuelve menos reactivos. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Muchas veces cuando discutimos sobre religión o sobre política, lo más seguro en el tiempo en que vivimos es que terminemos en una pelea, que terminemos en una riña. Y no debe ser así. Cuando nuestras conversaciones van precedidas de la humildad, estoy seguro que confiando en el Señor podemos llevar cualquier conversación, por muy dura, por muy contraria, por muy hostil que esté, la podemos encaminar a buen puerto y compartir ahí nuestras posturas sin necesariamente obligar al otro a que esté de acuerdo conmigo. Grupo Barna, en un estudio, mire, descubrió que los cristianos que escuchan generosamente son notablemente más atractivos para los demás. Los no creyentes dicen que están mucho más abiertos a una mayor conversación y a aprender sobre Cristo de alguien que les escucha que de alguien que intenta un enfoque de venta agresiva. Y es que este es el segundo elemento, el segundo recurso que yo quiero compartir con usted en esta oportunidad. Escuche. Aprenda a escuchar. Por favor, eso es algo que a nosotros como cristianos nos hace una inmensa falta. Sí, aprenda a escuchar. Estamos acostumbrados a hablar, más si usted es líder, si usted desempeña un liderazgo en su iglesia o en el círculo cristiano donde está. Usted está acostumbrado a tener la palabra y muchas veces eso es lo que hace que los demás nos vean a nosotros como agresivos, porque siempre nos ven como queriendo convencerles de estar de nuestro lado. Y no siempre tiene que ser así. Aprendamos a escuchar y cuando escuchemos bien sabremos hacer también las preguntas correctas para compartir nuestros puntos de vista. Finalizo con esto. Tim Keller dice lo siguiente respecto a este tema que estamos conversando hoy. Si los cristianos se limitan a monologar y discutir, no llegaremos a ninguna parte con los incrédulos. Escuche. Pablo en Hechos 17 no está predicando ese mensaje de controversia. Es cierto que está predicando un mensaje que va contra la ideología de los griegos, pero si usted se da cuenta, lea Hechos 17, tarea, ¿no? Léalo, y usted se va a dar cuenta que en Hechos 17 Pablo primero elogia la religiosidad de los griegos, de los filósofos. Los elogia. Se presenta como una persona humilde y luego les presenta su punto. Ya los escuchó, ya debatió con ellos en la plaza, ya estuvo platicando con ellos en las esquinas de las calles. Ahora sabe cómo presentarles mediante un diálogo sus posturas teológicas en este caso. Explica Keller, mire, que uno debe ponerse en la perspectiva de la otra persona y escucharla con empatía. Entonces, y solo entonces, uno cuestiona su punto de vista desde sus propios estándares. En otras palabras, uno indaga o hace uso de lo que en debate se conoce como el método socrático, que es hacer preguntas. Hagamos las preguntas correctas para llegar a conclusiones correctas y así presentar nuestros puntos de vista desde la fe. Así es que finalizo con esto. La capacidad de hablar a través de abismos de pensamiento puede convertirnos en pacificadores y agentes de cambio. Así que seamos humildes, sepamos hablar y también sepamos escuchar. Y más aún cuando se trata de hablar de Dios y de política, que son temas apasionantes que aunque querramos desconectarnos de ellos, no podemos, porque somos, por un lado, profundamente espirituales, tenemos una relación personal con Dios, pero también somos profundamente humanos y vivimos en medio de una cultura que también es humana, que también está inmersa en medio de un mundo que corre y avanza, y nosotros tenemos que ir también a la vanguardia con estos temas que son importantes para nosotros. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga.
Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para continuar hablando sobre los resultados del pastor abusador, tanto desde la perspectiva legalista como desde el pastor mimoso. Pero antes de continuar, solamente quiero darle gracias, hermano Eddie, por esa cápsula. Usted vino a dar un refrigerio a mi corazón, pastor. No, es que es cierto, fíjese usted, y perdón, ¿verdad? Sí. Que es cierto. ¿Por qué no hablar? Exacto. Porque mucha gente tiene el temor de que en algún momento salirse del canasto. Sí. Pues que por causa de eso no vamos a hablar. Sí. No, hay que tener control. Sí. Y esté también usted atento a que por sus ideas usted en cualquier momento le tiran su porrazo también. Pero Sí. yo creo que tener los argumentos suficientes, pastor, es necesario. Claro. Necesario, muy necesario. Bien, saludemos ahí, pastor. Yo creo que se agregaron otros hermanos ahí a la transmisión. Por ahí nuestra hermana Orfa Ríos también, pastor. Saludos, Desde Orfita. Chucho Así arriba. Un saludo, Chucho hermana, arriba. un saludo, hermana Orfa. Gracias por estar ahí pendiente. Hermana del Esmilda programa. Brenes de Ruiz también. Ahí está, hermana Esmilda. Muchas gracias por estar con nosotros. Estoy viendo, hermana Esmilda. Muy bien, pastor. Continuamos entonces. Dijimos y estamos hablando de que los resultados de este problema, ¿sí? Ujú. El primero que estamos observando, bueno, en términos generales, destrucción. Y la primera tiene que ver con crisis de fe. Destrucción en lo personal. La Exacto. crisis de fe. Y mire, pues, y aquí viene, pastor, uno de los grandes problemas. Le voy a ser muy franco. Ujú. Yo creo que un alto porcentaje de la juventud hoy en día tiene crisis de fe. Tiene crisis de fe. Sí. Entonces yo creo que los procesos que la iglesia Yo está he escuchado llevando, pastor, cosas. Bueno, sí, yo he visto, diga usted, y he Sí. palpado, diga usted. Ajá. Pero un alto porcentaje, pastor, de la juventud tiene crisis de fe. Sí, afirmativo. Sí, porque ahora yo creo, ¿qué está pasando? Sí. ¿Será que se nos Estos fue- son del diablo, ¿Será dice que la no? gente, Es que ¿sabe ¿verdad? cuál es el problema, pastor? Se nos fue el tiempo en andar haciendo cercos, Sí, exacto. andar poniendo barandas, Queriendo controlar a la gente. andar amarrando a la gente con legalismos, y se nos fue el tiempo pensando que el cristianismo tiene que ver con seguir ciertas reglas o ciertas normas específicas. Así es. Ujú. Solamente. Exacto. Y porque si nos vamos a un estándar santo y una norma ética y moral, claro que encontramos la norma ética moral del reino. Así Pero es. una cosa es el estándar del reino y la norma ética y moral del reino de los cielos, ¿verdad usted? Y otra cosa son los cercos contextuales que nosotros ponemos a la gente. Sí, otra cosa es que yo me invente cosas para Exacto. impedir que la gente viole la ley de Dios, ¿no? Pero fíjense qué interesante, hermano Carlitos, en Ezequiel 34, esta destrucción, mire, se nos describe en 5 frases dramáticas que apuntan en los 3 niveles mencionados, que es crisis de fe, dispersión del rebaño y juicio divino. Oiga. ¿Ya? Son pasos progresivos de gravedad creciente. Mire, estas son las etapas de una crisis espiritual. Número 1, el extravío espiritual. El extravío espiritual que tiene que ver con la crisis personal, ¿no? La crisis personal de fe. La Biblia dice en el versículo 5 y versículo 6 de Ezequiel 34, andan errantes por falta de pastor. Anduvieron perdidas, dice. Confusión, desorientación, dudas. Donde no hay dirección, miren, ni instrucción, ni guía, hay extravío. Mire, pastor, yo creo que el pueblo de Dios y el cristianismo hoy en día, me gustaba un comentario que hacía un joven en algún momento, pastor. Yo creo que la juventud de hoy, o el cristiano promedio de hoy en día, debe estar en la capacidad de poder dialogar de cualquier tema. Claro. Desde, Así es. obviamente, de la perspectiva. No estoy diciendo que tengamos que ser expertos No. en temas, pero sí la capacidad de poder dialogar en diferentes temas. Claro. Y más aún si son temas Relevantes. netamente de fe. Sí. O sea, si no, pastor, ¿en qué hemos creído? Sí, ¿Dónde está la justificación por la fe? Exacto. ¿Dónde está por lo menos aspectos específicos acerca de la Trinidad? Bueno, sin irnos tan lejos, pastor, el credo niceno, el concilio en Nicea, por lo menos. Sí. O
Sí, y no estoy diciendo que esto, sí, cuando mencionamos, ¿verdad? El concilio de Nicea, a saber qué será eso, los padres teólogos. Sí. Pastor, es la fe. Exacto. Es la fe sencilla. Yo creo que uno de los asuntos que más hemos descuidado en la iglesia es la historia. Exacto. No debemos perder de vista que nuestra fe tiene un carácter histórico. Claro. Ya, y por lo tanto debemos abocarnos a ver qué ha sido de nuestra fe a lo largo y ancho de la historia, ¿verdad usted? Olvido el nombre, hermano Carlitos, no sé si usted se recuerda, pero recuerdo que había un predicador que decía esto: el pastor debe elaborar su sermón con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra. Sí. Ya, olvido, no sé si fue Spurgeon o Martin Lloyd Jones, uno de ellos, ¿verdad usted? Sí. Pero yo creo que es algo también aplicable para el pastor de hoy. Ya, aunque el periódico ya desapareció, ¿verdad? Pero vea qué está pasando en el mundo. Hoy no hay, mire, bueno, voy a decir esto. Periodismo no, hoy hay activismo. Hoy cuesta encontrar una noticia imparcial. Exacto. Pero por lo menos revise, ya actualícese. Ya vea qué está pasando en el mundo porque su gente lo está viendo. Posiblemente usted tenga médicos, usted tenga doctores, usted tenga licenciados, posiblemente usted tenga un arquitecto, un ingeniero, un técnico, un administrador de empresas sentado escuchando su sermón dominical. Un profesor. Exacto, un maestro, un catedrático. Ya, y no queremos no queremos menospreciar, ¿verdad, hermano Carlitos, en ningún momento? Pero se necesita que esa actualización vaya de la mano, contextualizar la palabra con lo que está pasando, ¿verdad? Usted actualmente, ¿verdad? Pero eso es lo que muchas veces no pasa. Entonces esto genera que ande la gente perdida, confusión, desorientación, duda. Y mire, es que esto me terminó de dar la idea. Donde no hay dirección, no hay instrucción ni guía, hay extravío y uno acaba perdido. Dígame usted si no es cierto. Claro, definitivamente, ¿ya? pastor. Y además, mire, la confusión, la desorientación, las dudas caracterizan al creyente errante por falta de pastor. ¿Ya? Y yo creo que es cierto. Mire, pues, déjeme decirle algo. Yo creo que una parte esencial de cualquier cristiano, cualquier discípulo de Cristo, es ser parte de una iglesia local, comprometerse con su iglesia local, como ya lo hemos dicho, ¿verdad?, a un proceso de formación y crecimiento espiritual consciente, ¿verdad usted? Exacto. ¿Ya? Porque si usted anda errante, ¿ya? Y que esto puede ser, y uno puede decir, sí, pero no es mi culpa que los hermanos anden errante. Bueno, hay que evaluar muchos factores, ¿verdad usted? Sí. Pero en el caso del abuso espiritual, lo que causa es esto, el extravío espiritual. Yo pienso, fíjese, Eddie, que hay un problema. Y el problema creo que radica en la concepción de la fe y aún, ¿sabe hasta qué? En la concepción de qué es el cristianismo. Creo que tenemos un cristianismo cultural hoy en día que está... ¿O nominal? Exacto, que está ultra lejos del cristianismo bíblico. ¿Sí? Usted observa el Nuevo Testamento y observa gente, escuche, comprometida con el entendimiento de las Escrituras. Correcto. El desarrollo de la fe de la persona va a venir a través de una correcta relación con la Escritura. Del contacto con la palabra. Hoy en día es gente que está errante. Así es. ¿Y a qué le decimos con errante? Errante, pastor, es que ande sin rumbo. Extraviado. ¿Sí? Extraviado. No sabe qué va a hacer de su vida. Exacto. Pero está en la iglesia. Exacto. Mire qué interesante. Ajá. Es que la pregunta podría ser entonces, ¿puede alguien estar errante pero dentro de la iglesia? Sí. Puede ser. Sí, puede haber ser. gente llena de dudas en medio de la iglesia. Claro que sí, puede ser, pastor. ¿Por qué? Porque no ha habido un correcto desarrollo de su fe. Exacto. Con base en las Escrituras. Así es. Entonces necesitamos tomar muy en cuenta esa parte y eso lleva a ese alejamiento, ¿verdad, pastor? Exacto. A ese alejamiento de la iglesia en algunos casos, ¿verdad? También, el cual pues es uno de los grandes problemas que hoy en día existe, pastor, cuando la gente se aleja de la iglesia por diversas circunstancias o situaciones de la vida. El peor error que el ser humano puede cometer, habiendo experimentado la comunión, habiendo experimentado esa fraternidad, ¿verdad? En el Señor, alejarse totalmente, pastor, yo creo que es un error garrafal. De los más grandes. Ahora, no hay que perder de vista, hermano Carlitos, antes de ir a la resistencia, que estos pasos son progresivos. Claro. Ya, uno lleva al otro. Número 1, dijimos, la crisis espiritual. Luego viene el alejamiento de la iglesia. Se han dispersado, dice.
fueron esparcidas, dice el versículo, ¿verdad? De Ezequiel 34. En medio de esta situación, mire, es frecuente la decisión de dejar la iglesia local, que es vista erróneamente como el foco causante del problema. Y como bien dice un escritor que se llama Pablo Martínez Vila, el error no es la iglesia, el error es el pastor. ¿Ya? Pero muchas veces por causa de un mal pastor se termina señalando esa iglesia es esto, esa iglesia es esto, ¿verdad? Es que esa iglesia es esto, ¿verdad? Y en realidad no es la iglesia el foco de problemas, sino un mal pastor. El abuso espiritual, mire, no se arregla marchándose de una iglesia. No. ¿Ya? Más bien, al contrario, la reacción de apartarse de la iglesia conlleva una soledad peligrosa, lo que usted decía. Es más, esta persona ¿Ya? se va a otra iglesia y quiere que el pastor aquel también abuse de él. Exacto. Y si no ¿Ya? abusa, no es buen pastor. Mire que tremendo. que es una cadena, ¿no? Exacto. El aislamiento espiritual, mire, implica la falta de apoyo comunitario, el calor del cuerpo de Cristo también. Cuando las ovejas están separadas, dispersas, les es mucho más difícil sobrevivir. ¿Ya? El cristianismo es una fe para vivir en comunidad, no en solitario. Claro. Es para vivir en comunidad, asamblea. no en solitario. Por eso es importante. Si usted en este momento está pasando una crisis de fe, hacer que se busque ayuda lo más pronto posible, porque la comunidad de fe es para eso, hermano Carlito. Claro. Ya, la comunidad de fe es para ayudarnos eso. los unos con los otros. Exacto. Entonces, quédese porque viene la tercera parte, que es la muerte espiritual. Uy. Ya. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Quédese porque estaremos viendo un poco el desenlace, ¿no? Y también las consecuencias que esto tiene para el pastor abusador, porque no solo tiene consecuencias para el miembro, sino también para el pastor abusador. Entonces, les recordamos que estamos hablando en nuestro episodio 159 los resultados del abuso pastoral. Quédese con nosotros porque al regresar tenemos el desenlace final del capítulo y también de la serie completa. Por lo pronto le presentamos La Resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a La Resistencia, este espacio el cual el Señor nos permite el poder compartir desde una perspectiva bíblica la visión de los fenómenos que hoy en día pues nos abordan y nos atacan como sociedades. Y hoy en día quiero hablar un poco acerca de uno de los fenómenos que está específicamente en tema de un alto porcentaje del pueblo estadounidense. Como ustedes bien saben, la política estadounidense, sí, es una política la cual tiene repercusiones a nivel mundial. Lo que pasa en Estados Unidos hoy por hoy tiene repercusiones a nivel mundial y no digamos a los países vecinos como nosotros aquí en Guatemala. Un país tercermundista, el cual en muchos, pero muchos aspectos es socio con Estados Unidos desde la perspectiva económica, pero también desde la perspectiva política. Y en los Estados Unidos de Norteamérica, yo quiero marcar un punto, el cual es lamentable y es triste que en esta nación hoy en día se esté discutiendo, pero férreamente, el tema del aborto. A tal grado, querida familia, que gente del Partido Demócrata en los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente, sí, el vicepresidenciable de Kamala Harris en los Estados Unidos, planteando el aborto aún en el mes 9. Y en algunos casos, el bebé nacido. Señoras y señores, ¿a qué decadencia estamos llegando moral, espiritual y hasta cierto punto psicológica? ¿Cómo es posible que tengamos el corazón hoy en día
para estar discutiendo, para quitarle la vida a un ser humano en el vientre de su mamá. Es una persona desde el momento de la concepción. Es alguien que merece respeto. Es alguien que Dios creó. Es alguien que tiene una integridad como ser humano. Es alguien que tiene una dignidad como ser humano. Es alguien que es imagen de Dios. ¿Cómo es que estemos discutiendo y peleándonos y por redes sociales que sí, que no, que es un costal de células, que solamente es esto, que solamente es aquello, y se ejecutan esos procesos quirúrgicos de literalmente desprenderle sus miembros a esos niños? Señoras y señores, ¿a dónde estamos cayendo? Tenía la oportunidad de escuchar específicamente estos días al profesor Gonzalo Chamorro citando un poco acerca de las culturas antiguas las cuales eran paganas totalmente, no necesariamente cristianas o de una tradición judeocristiana, los cuales, por ejemplo, a los hombres que golpeaban o dañaban a una mujer embarazada tenían multas y en algunos casos hasta la muerte, porque la mujer se protege, porque la mujer embarazada es algo especial y ellos lo veían como algo sagrado, porque trae un ser humano a la vida. Pero hoy, en el año 2024 después de Cristo, estamos discutiendo banalidades. ¿Hasta dónde ha llegado la decadencia, familia? ¿Hasta dónde ha llegado? Y usted podrá decir, hermano Carlitos, pero aquí entre nosotros no. Claro que sí. Tenemos un gobierno que está buscando las formas de instalarlo. Les urge que esta señora quede en Estados Unidos de presidenta. ¿Por qué? Porque todas esas políticas depravadas las quieren instalar en nuestra sociedad. Pero el pueblo de Dios debe de estar siempre presente para hablar y defender la vida como derecho humano, la vida desde la concepción. Pero no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy y nosotros somos su iglesia, la sal y la luz del mundo. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, estamos de vuelta, hemos regresado de La Resistencia, estamos hablando sobre abuso pastoral, es nuestro último capítulo, estamos viendo sobre los resultados del abuso, ¿sí? Pero pues también gracias a Dios ahí por la actualización que nos daba el pastor Carlitos sobre la situación. Discúlpeme, que estoy en la carne. Sí. ¿Estás escuchando, pastor, esos niveles? Sí, hombre. Estuve viendo. Es que ¿sabe qué es lo que me da tristeza, Eddie? ¿Cómo es que sea un tema de discusión, hombre? Sí, estaba viendo precisamente un análisis de un análisis editorial del diario Christianity Today de Estados Unidos, que precisamente hablaba de que casi la mayoría del debate entre Donald Trump y Kamala Harris se centró en temas de fe. Sí. O sea, que de raíz son temas de fe, ¿verdad? Sí. Usted se están peleando el voto cristiano. Exacto. Y entonces, bueno, pero tantas cosas, ¿no? Ay, no. Tantas cosas. Yo creo que tenemos que estar pendientes nosotros, porque tarde o temprano, yo creo que ya se tardaron, ya aquí en nuestro país, ¿verdad? Usted para proponer algo semejante. Es que yo creo ya que porque huelen que porque no es el momento.
porque en países, incluso en México se aprobó, si no estoy mal ayer, la reforma al sistema de justicia. Ya, porque iba incluido también. Porque quieren sentar, dice, ¿verdad usted? Entre comillas, una nueva forma de hacer justicia. Bueno, hay muchos lados oscuros en esa nueva forma de hacer justicia. Alístense para ver a México más hundido de lo que está. Exacto. Entonces, no más lo que está pasando en la frontera sur de México, claro, es más que triste. Sí, en el estado de Chiapas, cristianos desplazados, gente que está siendo discriminada por razón de su fe. Ya. Entonces es una situación crítica, una situación difícil de no solo tiene que ver ahí el tema religión, sino también la violencia, el crimen y las organizaciones internacionales. Cosas, ¿verdad usted? Yo no he escuchado a la ONU ni al alto comisionado de la Oficina de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas pronunciarse sobre los desplazados, que son más de 100 familias desplazadas en el estado de Hidalgo, en Hidalgo, México, y también en algunas aldeas de la frontera sur de México. Ni por la muerte de tantos cristianos por mano de yihadistas esta semana en Burkina Faso, pastor. Exacto. También. Así es. ¿Quién dice algo? Y además, precisamente esta semana también yo estuve revisando la lista mundial de persecución, y precisamente hay más de 280 millones de cristianos que están siendo perseguidos por razón de su fe. Ojo, que los cristianos son el grupo de personas, escuche usted, los cristianos son el grupo de personas más perseguidos y discriminados y matados y asesinados por razón de su fe. Usted no va a escuchar ahí que CNN diga algo, usted no va a escuchar ahí que algún noticiero, que la ONU, que la CIDH o cualquier otra organización que dicen que velan por los derechos humanos de las personas salgan a defender a las personas que están siendo atacadas por esto. Pero no ¿verdad? vaya a ser que a la Wendy, aquella mexicana, le griten o algo en un medio de comunicación, porque se arma bueno. San Quintín. Bueno, pastor, terminemos mejor porque... el último versículo, la última frase que queremos analizar, que vemos que es como la frase culminante del abuso espiritual. Versículo 5 de Ezequiel 34. Son presa, dice, de todas las fieras del campo. Una oveja sola es una oveja en peligro. Sí. ¿Ya? Una oveja que no entiende su necesidad del rebaño, pastor. Así es. Y es que es por esa falta de entendimiento que llega a esta situación. Así es. Termina siendo presa fácil y obviamente pues una muerte, ¿no? Son presa fácil de cualquier enemigo, miren, de cualquier ideología hostil al evangelio. Quedan a merced de lobos rapaces que son hábilmente utilizados por el diablo. Exacto. Ya, y que a su vez los llevan a más crisis de fe todavía. Hundidos y destrozados emocionalmente, son terreno abonado para el naufragio. Exactamente. Y terminan en el abandono total. Es el peor final posible del abuso. El triste final, mire, de un mal pastoreo. Qué Muerte triste, espiritual, ¿no?, ¿no? de las personas. Ahora, aquí hay un punto importante. Qué triste, ¿verdad usted? La gente a veces piensa, ¿puede existir muerte espiritual aún dentro del sistema eclesial? Bueno, eso está para discutirse. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque puede existir gente que está muerta en vida, Sí, ¿ves? pensando Que está viva. que está viva por estar sometido Tipo iglesia de a Sardia, un ¿no? tipo de programación eclesial, pero que en realidad su fe, pastor, no ha sido desarrollada, ni fortalecida, ni No está en crecida Cristo. en ese asunto. No está en Cristo, sino en un sistema posible de leyes éticas y morales que le propusieron para seguir, ¿no? En un cerco impuesto por un legalista, se somete al cerco, le gustó estar en el cerco, se quedó en ese potrerito que le hicieron. le hicieron. En el corralito. Ajá, y murió y no se dio cuenta. Exacto. Ahora, hermano Carlitos, para terminar, ¿cuál es la vacuna contra el abuso? Buenísimo. La edificación de la iglesia. Exacto. Que es en lo que usted y yo deberíamos de estar involucrados. Y en lo que el 100% de la iglesia debería también estar involucrados.
Hay más de 20 mandamientos en el Nuevo Testamento del tipo los unos a los otros. Así que esa interrelación, esa comunidad, ese compañerismo, lo que usted mencionaba, ¿no? Esa fraternidad juega un papel muy importante. Ya, contra destrucción, edificación. Y aquí hay un punto importante que hay que ponerle mucha atención, pastor, a la palabra edificación. Así es, crecimiento, edificación. Construcción. Así es. Una construcción se hace trabajando. Así es. Una construcción se hace, siendo pastor, intencionales, esforzándose, sudando. No es fácil, así es, pero es necesario. Así conocer, entender las Escrituras, porque solamente en las Escrituras vamos a poder ser sabios. Exacto. Solamente en ellas vamos a poder discernir lo bueno y lo malo. Así es. ¿Sí? De nuestro caminar en este mundo. Así y es. solamente a través del entendimiento de las Escrituras, pastor, vamos a poder encontrarle un sentido y trascendencia a la vida. Y ojo que cuando decimos edificación, nos estamos refiriendo a crecimiento. Claro. No envejecimiento. No. Déjeme decirle, como usted decía, ¿no? Envejecer y crecer son dos cosas muy distintas. Pregúntese usted si en la iglesia, en donde está ahorita cimentado, en su iglesia local, está creciendo o solo está envejeciendo. Bueno. Porque usted puede tener 20 años, pero como dijo Marcelo, ¿no? Marcelo Janco. Como dijo Marcelo en una oportunidad, me recuerdo que dijo, usted puede tener 20 años aquí, pero puede ser un año repetido 20 veces. ¿Ya? Y quizás usted no ha crecido nada. San Marcelo. ¿Ya? Un año repetido 20 veces. Ya puede ser que usted entonces tenga un año aquí. Y aunque tenga 20. Pero de crecimiento tiene un año. En el reino. Exacto. Quizás tiene mucho, como dijo Carlos Vélez, ¿no? El doctor Carlos Vélez, ¿no? Ajá. Quizás tiene mucha amplitud hacia los lados, pero poca profundidad. Tiene una carretera, es donde parece a una carretera de 20 kilómetros. Una oblea. Una carretera de 20 kilómetros de asfalto, pero con 1 centímetro de grosor, ¿verdad usted? Pastor, no hay nada en ese sentido. Buenísima serie, pastor. Sí. Pero es necesario terminar. Tenemos que terminar. Así que agresores silenciosos, pastor. Así es. Es peligroso. Sí. Iglesia del Señor, tenemos que ser sabios. Así es. Tenemos que abrir los ojos. Tenemos que estar atentos y entender y discernir en qué contexto de iglesia usted está. Así es. Y necesita usted poner mucha atención al respecto porque su fe está en juego. Sí, además la fe no es algo que se pueda tomar a la ligera, ¿no? Claro. Su fe personal es algo serio. Su fe personal es algo que vale la pena. Entonces, ocúpese, por favor, como diría alguien, ¿verdad? De cultivarla. Amén. Discierna. Desarrolle su fe. Desarrolle su fe. Ya no sea niño espiritual. Amén. Ya no espere que lo anden mimando. No, ya usted puede ir. Cuidado con los dos bandos. Exacto. El pastor legalista plomoso. Así es. Y el mimoso también. Así es. Ambos hacen daño. Así que ánimo, pastor. Un placer haber estado con usted. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron nosotros en la serie. Escribieron algunos allá al final. Hermano Boris. Así es, muchas gracias. De verdad, hermano Fili también. Hermano Fili está triste por su México querido. Dice. Así es, hermano David Chacón también. Muchas gracias. De verdad, hermanos, estamos contentos de haber terminado esta serie, una gran serie, creo que aprendimos en el proceso. Y se viene una buenísima. Así es. Picante. Se viene una serie picante. Espérese porque el miércoles salimos con cualquier cosa aquí. No. El miércoles hay lío. Así que esperamos que usted pueda estar listo y tener un buen tiempo de aprendizaje en las Escrituras. Así es, un gusto, pastor. Un gusto haber compartido con usted hoy, pastor. También. Gracias a David a Elian y a Gildardo. David también, pastor, anda allá por... Sí. Donde quiera que ande. Está controlando de todo en vía digital, dice. Así, un saludo. Gracias a todos. Un saludo a todo el equipo de Amigos TV, pastor, por este gran trabajo que hacen. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos, queridos hermanos. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo programa. Pero antes queremos recordarles que la verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Que el Señor les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.